Dios quiere, hermano, que usted disfrute su vida. Cuando Dios hizo, hermano, la humanidad, Dios tenía un propósito cuando creó al hombre. Dios no creó al hombre como cuando nosotros compramos unos pajaritos y los encerramos en una jaula. Ni tampoco lo creó, hermano, para tenerlo en una vitrina como cuando ponemos a los pescados ahí en la pecera, amén. Pero cuando Él hizo la creación, hermano, Él la hizo para disfrutar de la compañía de su creación. Sin embargo, hermanos, desafortunadamente sabemos todos lo que pasó. Porque cuando Adán desobedeció a Dios, hermanos, todos sabemos las consecuencias del pecado. Porque Dios quiere ser amigo nuestro, pero para que nosotros podamos ser amigos de Dios, hermano, hay una regla, y usted la va a encontrar en el Salmo 25:14. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Amén. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En los primeros capítulos, hermanos, del libro de Génesis, nosotros podemos encontrar cómo Dios estuvo buscando tener esa comunión con el hombre. Amén. Inclusive, hermanos, hubo un momento en el que Dios se vio tentado a destruir la humanidad porque vio que lo que Él había creado era malo. Y Dios lo quería deshacer. Pero sin embargo, hermanos, porque encontró a un hombre que estuvo clamando, a un hombre que pidió misericordia, hermano, no destruyó a la humanidad. Y ese hombre fue Noé. Dios bendiga, por cierto, al hermano Noé, que hoy nos recibe aquí en San Zenobio. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por lo que está haciendo en la vida de este siervo del Señor? Amén. Cuando hablamos, hermanos, de Abraham, nosotros regularmente hablamos de la fe, el padre de la fe. Pero hay una cosa, hermanos, que tanto en el griego como en el hebreo, la palabra fe no solamente significa creer, sino creer y obedecer. La palabra griega que es para fe es la palabra pistis, que significa fe, pero también significa fidelidad. Y fueron dos cosas que Dios encontró en Abraham. Cuando Dios lo encontró, cuando Dios lo llamó, hermanos, sabemos que dice la palabra que él ya estaba casado. Seguramente él ya tenía su familia, seguramente él ya tenía cosas construidas, tenía propiedades. Él ya había planeado quizás en su mente lo que iba a pasar de aquí a 40, 30, 50 años, hermano. Él ya lo había planeado en su mente. Pero Dios se le aparece, hermanos, y lo llama y le dice: quiero que dejes tu tierra y tu descendencia, cosa a la cual él obedeció, hermanos. Y eso fue lo que le agradó a Dios de él. No solamente la fe, sino también la obediencia, hermanos. Y a partir de esa obediencia, hermanos, Dios busca tener una relación con la familia de Abraham, con la descendencia de Abraham. Él se encuentra, hermanos, después del Señor formando un pueblo que es el pueblo de Israel. Sin embargo, hermanos, desafortunadamente sabemos todos que el pueblo de Israel, desde que estuvo en Egipto y hasta que llegó a la tierra prometida y hasta la fecha, ha sido un pueblo desobediente. Por lo tanto, hermanos, antes de que el pueblo de Israel pudiera entrar a la tierra prometida, Dios estableció ciertas normas, estableció ciertas leyes espirituales que siguen obrando hasta el día de hoy, y que muchos de nosotros, hermanos, estamos viviendo bajo los efectos de esas leyes, hermanos, porque ya todos, la gran mayoría de los que están aquí conocen la palabra, y sea que la conozcamos o no, la ley de Jehová está obrando en nuestras vidas. Y es de lo que quiero hablar en esta noche, hermano. Quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. 4 capítulos antes del fallecimiento de Moisés, el siervo de Dios que se había encargado de conducir a la nación 40 años. Dios ya había visto la rebeldía del pueblo durante el desierto esos 40 años. Por lo tanto, era necesario establecer estas leyes antes de que entraran y condicionar su entrada y las bendiciones que Él podría darle, pero también las maldiciones a las que se enfrentarían si ellos desobedecían, hermanos. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra
llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú, pero no solamente tú, sino también tu descendencia. Amén. Hermano, ¿alguna vez, y querido amigo que nos visitas en esta noche, alguna vez te has puesto a pensar sobre la vida que estás viviendo? Si realmente la estás disfrutando, si realmente estás disfrutando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Porque ¿sabe qué, hermano? Que muchas veces damos por sentado que la vida que tenemos ahora es la vida que simplemente nos tocó vivir. Pero hay una vida que Dios nos quiere dar. Pero antes, hermanos, de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, se establecieron leyes. Hermanos, cuando nosotros entramos al Evangelio, salimos del reino de las tinieblas y entramos al reino de Dios. Amén. Pero hay leyes y hay normas que rigen ese reino. Y si nosotros no estamos, hermano, en obediencia, hermano, vamos a vivir bajo maldición. Génesis 8:22 dice, hermano, que mientras la tierra exista, habrá siembra y habrá cosecha. Por tanto, dice el Evangelio, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Amén. Y muchas veces, hermanos, minimizamos o le damos poca importancia al Antiguo Testamento. Mucha gente está contenta porque viven bajo la gracia. Mucha gente está contenta porque estamos bajo el nuevo pacto, hermano. Pero Mateo 5, versículo 17 dice, Jesús, no piensen que yo vine para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mucha gente ya no cree en esas leyes espirituales que Dios estableció en Deuteronomio 28 sobre la bendición y la maldición, hermano. Pero ya sea que crea o no, la realidad, hermano, es que si yo no creyera en la ley de la gravedad, amén, si yo no creyera en la ley de la gravedad y me aventara de un quinto piso, aunque no creyera en esa ley, la verdad es que me voy a matar. Porque la ley, aunque yo no la crea, está vigente. Es una ley real. Amén. Y la palabra nos dice, hermanos, que no vino Jesús para cancelar la ley, sino para cumplirla. Jesús es la palabra cumplida. Amén. La Biblia dice que Él es el verbo. Jesús vino a cumplir. Por eso los profetas dicen que Jesús lo hizo para que se cumpliera lo escrito por Isaías, lo escrito por por el otro. Él vino a cumplir, no vino a cancelar. Entonces, hermanos, en la vida de muchos de nosotros comienzan a surgir cosas, comienzan a pasar cosas que nosotros no entendemos por qué están aconteciendo en nuestras vidas, por qué estamos a veces en ciertos enredos, por qué estamos a veces en ciertas dificultades, hermano, y no nos detenemos, hermanos, a pensar lo que nos dice la palabra, hermanos, en el Éxodo 20, que hay bendición, hermanos, para millares de los que aman a Dios, pero también hay maldición hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Así que, hermano, no se extrañe si en este momento usted está viviendo algún problema, si está usted en algún enredo y sabe de antemano, hermano, que detrás de usted hay una línea generacional, hermano, que no conoció a Cristo Jesús, que no conocía la palabra, que vivía en desobediencia, y quizás le va a costar trabajo a usted salir de esos líos, hermanos. Pero si usted se levanta, si usted intercede, si usted se para firme en el Evangelio, hermano, Dios va a cambiar su vida. Pero dice la palabra, no solamente su vida, sino la de su descendencia. Pero hay un precio que se tiene que pagar. Hay un precio que se tiene que pagar. Hermanos, yo estaba diciendo ahorita, y de verdad le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá. Si yo le preguntara ahorita a mi mamá y la levantara para preguntarle cuántas lágrimas ha derramado en el altar, cuántas lágrimas le ha derramado al Señor, cuántas cosas le han tenido que pasar, hermano, por el precio del Evangelio. Pero yo creo que ahorita que está viendo aquí un siervo del Señor, eso se convierte en gozo. Si yo le preguntara, por ejemplo, a la hermana Ricarda, hermanos, ella está viendo ese ministerio y es fruto en parte, hermanos, de las rodillas de la hermana Ricarda, de pagar ese precio, hermanos. Pero así, hermano, como hay bendición a los que aman a Dios, también hay maldición a los que aborrecen a Dios. Hay maldiciones para los que no quieren nada con el Señor. Así que antes de que nosotros naciéramos, hermano, nosotros tuvimos 2 padres. Tenemos 4 abuelos, 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos. Hubo 30 personas antes de que usted naciera que tomaron decisiones buenas o tomaron decisiones malas.
Amén. Y lo que sea que ellos hayan hecho, hermanos, usted y yo estamos pagando las consecuencias de las elecciones buenas o las elecciones malas que ellos hayan tomado. Amén. Así que, hermano, en esta noche yo le quiero invitar para que veamos esto con base fundamental en la Biblia. En el libro de Josué, en el capítulo 6, hermanos, Dios le da al pueblo de Israel la orden de destruir la ciudad de Jericó. Capítulo 6 de Josué, versículo 17, dice: y será la ciudad anatema a Jehová. Anatema quiere decir maldita. Será la ciudad maldita a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Versículo 19: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Más adelante en el versículo 21 dice: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Versículo 24: y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Amén. El pueblo de Israel recibió la orden, hermano, de destruir la ciudad de Jericó y todo lo que había en ella. Solamente lo que era el oro y la plata, hermanos, eran para entregarlo a la casa de Jehová. Pero en el capítulo 7, hermanos, en el capítulo 6 ellos obtienen una gran victoria. Ellos derrotan a ese pueblo, hermanos, con el poder del Señor. Pero en el capítulo 7 dice la palabra: pero los hijos de Israel, en el versículo 1, los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. En el versículo 2, Israel recibe instrucciones de ir a pelear contra otro pueblo que se llamaba Jai. Más adelante en el versículo 4 dice la palabra: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Así que, hermano, el pueblo acababa de alcanzar una gran victoria apenas un capítulo atrás. No sé cuánto tiempo tardó eso, pero un capítulo atrás vemos una gran victoria que Dios les estaba dando en sus manos. Y más adelante, hermanos, versículos adelante, vemos una gran derrota, por lo cual ellos empiezan a preguntarle a Dios cuál era el problema, qué era lo que estaba pasando para que ellos no pudieran alcanzar las victorias que ellos necesitaban. Porque, hermano, tanto en la vida espiritual como en esto hay cosas, una clave, hermano, que el Señor nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios nos quiere bendecir, pero hay leyes espirituales. Así que, hermanos, en el versículo 11 dice, Dios les contesta y les dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 20, empezaron a hacer una serie de cosas hasta que llegaron a Acán. En el versículo 20, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Hermanos, este hombre pensó que escondiendo lo que había hecho, Dios nos iba a dar cuenta, y él pensó que escondiendo lo que había hecho este hombre, él pensó, hermanos, que el pueblo no se iba a dar cuenta. Sin embargo, hermanos, Dios dice la palabra que todo lo que hagamos en secreto ha de salir a lo público. Versículo 24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor.
Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Hermanos, la familia de este hombre pagó las consecuencias de un pecado que ni los hijos ni los nietos, si es que ya tenían, habían cometido. Era un pecado que había cometido Acán. Y hermano, como pasa en la vida de nosotros cuando somos hijos, nosotros no tenemos culpa de los pecados que cometen los padres. Sin embargo, nos afectan. Amén. Cuando nosotros, hermanos, aceptamos a Cristo, recibimos la salvación, somos justos por gracia, hermano. Pero también hay una justicia que es por obras y que también Dios la quiere, hermanos. Y es la causa por la que mucha gente está en líos. Es la causa, hermanos, por la que mucha gente está en problemas, hermano, porque no estamos haciendo las cosas bien. Hay veces que hay cosas que están ocultas en el corazón del hombre. Por eso dice la Biblia, hermano, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Hay un salmo, el salmo que citó mi pastor hace unos momentos, que nos dice: líbrame de mis errores, aquellos que me son ocultos. Amén. Y nosotros, hermanos, por eso siempre debemos pedir la dirección del Espíritu Santo, que es el que guía, es el encargado de guiarnos a toda verdad, que nos escudriñe, hermanos, para saber si hay pecados ocultos en el corazón, si hay cosas de las que nosotros a lo mejor no hemos rendido cuentas, hermano, para poderlas entregar en su altar, hermano, pedirle perdón y dar un cambio en nuestras vidas. Y cuando venga el arrepentimiento, hermanos, el arrepentimiento verdadero, porque una cosa es pasar a llorar al altar y gemir aquí en el altar, y otra cosa es con los actos hacer otra cosa, hermano. Cuando venga ese arrepentimiento verdadero, Dios va a empezar a contestar a nuestras vidas. Mientras tanto, hermanos, este hombre llamado Acán, hermanos, por causa de él, su familia, sus asnos, todo lo que él tenía fue destruido a piedras y fue quemado. Amén. Más adelante, hermanos, en la segunda carta de los Reyes, en el capítulo 5, y no le voy a pedir que lo busque, hermanos, pero mucha gente conoce que Eliseo tenía un trabajador, tenía un hombre que trabajaba con él, era Giesi. Amén. Todos sabemos, hermanos, que Eliseo trabajó para Elías y recibió la doble porción del espíritu de Elías. Había un hombre que se estaba preparando con Eliseo. Sin embargo, hermanos, por la avaricia que había en su corazón, él decidió, hermanos, todos conocen la historia del hombre Naamán cuando fue a buscar un milagro. Todos sabemos, hermanos, que Naamán llegó con cosas, con posesiones, y como el siervo de Dios no se las recibió. Sin embargo, este hombre, hermanos, tentado, fue a buscar a Naamán cuando ya se había ido, fue a alcanzarlo para pedirle que le diera bienes. Le mintió y le dijo: vengo de parte de Eliseo, porque le ha llegado gente y necesita que le mandes esto, esto y esto. Hermanos, y lo que dice la palabra es que fue y lo llevó a un lugar secreto, donde nadie aparentemente lo podía ver. Pero cuando él regresó con su amo, con el que era su líder espiritual, él quiso mentirle y le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Oh, tu siervo no ha ido a ningún lado. ¿No iba mi espíritu contigo cuando tomaste esto y esto y esto? Y más adelante, hermanos, la palabra dice que lo maldijo y le dijo: la lepra que tenía Naamán te será a ti y a tu descendencia para siempre. Hermanos, otro caso donde vemos cómo las maldiciones generacionales afectan las vidas de gente inocente, gente que no tiene la culpa, hermanos, de los errores, de las cosas que nosotros cometemos, de la desobediencia que nosotros le tenemos a Dios. Amén. Aleluya. Quiero leer esto, hermanos, que encontré en internet, y quiero que preste atención. Son dos familias del estado de Nueva York que fueron estudiadas cuidadosamente. Una es la familia de Max Jukes. Dice que fue un hombre, el jefe de familia, y Jonathan Edwards es el otro jefe de familia. Este estudio, hermanos, comprueba, y en estos tiempos lo comprueba para que vea que es bíblico y que la Biblia se sigue aplicando hoy. Hermanos, que como es el padre, así serán los hijos y así será su simiente, así será su descendencia. Dice este estudio, hermanos, Max Jukes era un hombre que no era creyente y se casó con una mujer del mismo carácter, que no tenía principios. El resultado, hermanos, entre más de 1200 de sus descendientes, dice que 310 de sus descendientes fueron vagabundos. 130 prisioneros culpables de algún delito
con un promedio de 13 años cada uno, 7 de ellos por asesinato, más de 100 alcohólicos, 60 ladrones habituales, 190 prostitutas, 440 arruinaron sus vidas físicas debido al estilo de vida inicuo, 20 aprendieron un oficio y 10 estuvieron en la prisión del Estado. Hermanos, esto le costó una gran cantidad de dinero al gobierno de los Estados Unidos, y esta familia, hermanos, no aportó nada para el gobierno de los Estados Unidos, nada bueno. Sin embargo, hermanos, en la misma época hubo otro hombre que se llamó Jonathan Edwards y fue estudiada su familia, y de esta familia, hermanos, salieron 300 laicos, misioneros y profesores de teología, más de 100 catedráticos de universidades, más de 100 abogados, 30 de ellos fueron jueces, 60 hombres fueron médicos, más de 60 autores de libros clásicos, 14 presidentes de universidades, numerosas industrias salieron de esta familia, 3 diputados de los Estados Unidos de Norteamérica y un vicepresidente de ese país. Amén. Hermano, cuando vemos ese estudio, hermano, no me puede usted decir que lo que usted haga, que lo que yo haga no va a afectar a mi descendencia. Todo lo que el hombre siembra, hermano, eso es lo que va a cosechar, y no lo va a cosechar solamente usted, sino su descendencia. Hermanos, esta noche, este mensaje que traigo hoy, honestamente, yo me preguntaba por qué este mensaje, porque honestamente ya lo había compartido en otro lugar, lo he compartido en otros lugares, pero cuando Dios pone algo en el corazón, creo que es porque es lo que Él quiere hablar. Dice la palabra: busca la paz y síguela. Este fue el mensaje que me dio paz, y yo de hecho veo mucha gente, hermanos, que es cristiana en este lugar, y yo creo que Dios está hablando tanto a las almas nuevas como a las almas que ya están en el evangelio, hermanos, y que Dios tiene un propósito en esta noche con ellas. Hermanos, quiero que me acompañe al Deuteronomio 28, y vamos a ver, hermanos, quiero mostrarle lo que son algunas de las maldiciones generacionales, hermanos, para que usted identifique si es que está en algún enredo de esos, hermanos, y esta noche, hermanos, sea una noche de libertad en el poder del Espíritu Santo y a través de la sangre de Cristo. Deuteronomio 28, en el versículo 1, dice la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Más adelante, hermanos, hasta el versículo 14, dentro de todos esos versículos que vienen, va dando la palabra, hermanos, lo que son las bendiciones que Dios le promete a su pueblo. Esas bendiciones, hermanos, son exaltación, salud, reproductividad, prosperidad, victoria y favor de Dios. Amén. Y es el plan que Dios tiene para su vida. Hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros hagamos cualquier cosa que tengamos que hacer. Hace poco me decía el Señor: cada que tengas que tomar una decisión, por muy pequeña que seas, primero consúltame a mí. Amén. Porque a veces tomamos decisiones, hermanos, y mucha gente dice: pues es mi vida, es mi problema y yo hago lo que quiero. Pero la realidad es que aunque sea su vida y aunque sea su problema y aunque usted haga lo que usted quiera, su descendencia va a pagar lo que usted haga. Y yo creo, hermanos, que los que están aquí, los que son padres, si hay algo que aman, si hay algo que ellos quieren, es a su descendencia. Yo no sé aquí cuántos amen a sus hijos, yo no los tengo, pero yo sé que hay gente aquí que tiene hijos, yo sé que hay gente aquí que tiene nietos, quizás ya tienen bisnietos. Hermano, cada que usted vaya a hacer alguna cosa necia, deténgase y piense, hermano, que esto va a traer consecuencias en la vida de su descendencia. Y ahora, hermanos, vamos a ir viendo las maldiciones en los versículos que están. La primera maldición: colapso mental o emocional, o ambos. En el versículo 28 y 34 nos habla de locura y herido con locura. No lo voy a leer todo el versículo porque me tardaría muchísimo, pero si usted lo quiere ir viendo o si quiere escuchar, hermano, y ya después analiza el pasaje en su casa.
locura o herido con locura, en el versículo 28 y 34. En el versículo 20 y 28 nos dice que otra de las maldiciones será turbación de espíritu o turbación de corazón. La angustia no es de Dios. En el versículo 65, corazón temeroso o tristeza de alma. En el versículo 65 más adelante también nos dice desfallecimiento de ojos o desesperación de alma. Amén. Otra de las cosas, hermanos, de las maldiciones es la enfermedad repetida o crónica, especialmente cuando es hereditaria. Gente, hermanos, que a lo mejor usted sabe que su bisabuelo murió de azúcar, su abuelo murió de azúcar, su papá murió de azúcar, y el que sigue. Si usted no rompe la maldición, si usted no entra en la obediencia, el próximo en seguir podría ser uno de nosotros. Amén. Esas maldiciones se tienen que romper. Las frases correspondientes están, hermano, en el versículo 21 dice mortandad o que la peste se te pegue. Después nos habla en el 22 de tisis o tuberculosis, fiebre, inflamación, úlceras y pústulas incurables, tumores, sarna incurable, comezón, ceguera, plagas grandes y permanentes o enfermedades perniciosas y duraderas, enfermedades malignas y duraderas. Toda enfermedad y toda plaga, hermanos, muchas veces puede ser hereditaria. Y no solamente hablamos de los genes, si hablamos más allá, es algo espiritual. Amén. Hermanos, hay una palabra que se usa en la Biblia. Una palabra es la iniquidad y otra palabra es el pecado. El pecado es una cosa y la iniquidad es otra. El pecado es el acto que yo hago, pero la iniquidad, hermanos, viene siendo como el ADN, viene siendo como ese ombligo, ese cordón umbilical que nos comunica con las generaciones anteriores. Cuando nosotros hacemos algo, cuando nosotros traemos una maldición, ese cordón umbilical se va conectando, ese cordón umbilical espiritual se va conectando con las demás generaciones. Después, hermano, nos habla también de la esterilidad. Vemos en el versículo 18 que nos dice maldito el fruto de tu vientre o de tu matriz. Y esta maldición, hermanos, puede afectar cualquiera de los órganos. Amén. Después nos habla, hermanos, de la desintegración del matrimonio y distanciamiento familiar. Hay un texto, y no recordé buscarlo, pero hay un texto que dice, me parece que dice, harás tu casa o te casarás con una mujer, pero otro se dormirá con ella. Pero en el Deuteronomio 28:41, hermanos, nos habla algo. Dice, hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Quizás, hermanos, sus hijos no han sido llevados a la guerra como pasaba en aquellos tiempos. Quizás no han sido secuestrados, quizás no se los han quitado físicamente. Pero ¿cuántos de sus hijos, cuántos de los hijos que nosotros quizás conocemos de cristianos, hermanos, están atados, están cautivos en el alcohol, están cautivos en la pornografía, están cautivos en las drogas, están cautivos con cualquier clase, hermanos, de maldición? Y eso es lo que se refiere a la Biblia. Cuando no hay obediencia, hermanos, los engendrarás, pero no van a ser para ti. No los vas a poder disfrutar porque irán en cautiverio. Hermano, no crea que es de parte de Dios que sus hijos tengan que estar atados con esos problemas. No fue para lo que Jesús murió, hermano. Cuando la palabra dice que Él vino para salvarnos, dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. La palabra paz en el hebreo, hermanos, es la palabra que dice shalom. Es una palabra que habla de paz en lo familiar, en lo económico, en lo mental, en lo espiritual, en cualquier área de su vida. La paz de Cristo, hermanos, es una paz completa. El sacrificio de Cristo, hermanos, fue un sacrificio completo que debemos aceptar, pero también debemos obedecer. A veces, hermanos, le estamos robando a Dios el diezmo y eso trae maldición sobre nuestras vidas. Disculpe que hable esto, hermanos, pero la mayor parte de la gente que está aquí es cristiana. Y Dios puso eso en mi corazón. Eso va a traer maldición a nuestras vidas. Por eso dice, malditos con maldición. Porque es maldición por desobediencia, pero también, hermanos, por robarle a Dios. Otra de las causas, hermanos, que pueden generar maldición en nuestras vidas son las figuras de autoridad. Figuras de autoridad, un padre, una mamá, un abuelo, un líder religioso que haya dicho cosas sobre nosotros o haya hablado cosas sobre nosotros, hermano. Hay tal poder
en las personas de autoridad. Dios las ha puesto, hermanos, pero a veces la autoridad que tenemos no la utilizamos para lo que es. Hermanos, hay gente, hermanos, yo conozco gente que sus mamás, sus papás, hermanos, se las ha pasado maldiciéndolos y tú eres esto y tú eres el otro y tú eres aquello. Y después estas personas, hermanos, no tienen la vida, tienen una vida, hermanos, que usted la analiza destruida, una vida, hermanos, difícil, llena de problemas, llena de situaciones. ¿Sabe por qué, hermanos? Por lo que habló sus papás, por lo que habló su mamá. Cuando le decimos a los niños, tú eres un tonto, tú eres esto, tú eres aquello, hermanos, lo que estamos haciendo es darle una maldición. Dios quiere que aprendamos a usar bien los labios. Y hermano, aun si nosotros hubiéramos estado bajo la maldición o bajo ese efecto, hermano, lo que nosotros tenemos que venir es hacer un compromiso con Dios, poner esas palabras que nos dijeron delante del altar, hermanos, y empezar a hablar lo que Dios quiere sobre nosotros. Dice la palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y empezar y declarar, hermanos, esos textos bíblicos que tienen un poder, hermanos, y reconocer que sobre cualquier autoridad que haya sobre nosotros está la autoridad de Dios, y Él puede y quiere bendecirnos. Amén, hermano. Otra de las causas de maldición, hermanos, es los servidores del enemigo. Y no quiero entrar en muchos detalles, creo que usted sabe lo que pueden hacer esas gentes con tal de maldecir a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, de hacerlos caer en pecado. Hermanos, hay gente que está trabajando mientras en la iglesia a veces estamos durmiendo, que no queremos orar, que no queremos ir al templo, que no queremos ayunar, que no queremos nada, hermano. Hay gente que está trabajando para que nosotros caigamos. Hay gente que está trabajando para truncar ministerios. Dios ha querido levantar ministerios, ha querido levantar gente, pero así como se levantan siervos de Dios y así como Dios quiere levantar gente, también hay trabajadores del diablo que están trabajando contra nosotros, hermano. Y nosotros debemos estar velando y orando, hermano, para no caer en las trampas del diablo. Otra causa, hermanos, de maldiciones son las maldiciones autoimpuestas. Amén. Había una mujer, hermanos, que era una joven, y esta joven, hermanos, cada que le llegaba el mes, hermanos, esta mujer decía, era una muchacha como de 14, 15 años, y decía: ya me llegó la maldición, y ya me llegó la maldición, y ya me llegó la maldición. Y cuando se casó, hermanos, se le cumplió, porque no podía tener hijos. Ella se autoimpuso esa maldición. Nuestras palabras tienen un poder, hermanos. Por eso debemos ser cuidadosos con lo que nosotros hablamos. Amén. Otra persona, hermanos, conozco una persona que decía: yo quisiera saber lo que se siente ser pobre. ¿Y sabe qué? Todo lo escucha Dios y se le cumplió. Por eso, hermanos, dice la palabra que Dios tuvo que mandar a su Hijo para libertarnos de la ley del pecado y de la maldición, hermanos. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesús, hermanos, para libertarnos de esas maldiciones. Dios tuvo que mandar a su Hijo, hermanos, para libertarnos y sacarnos de la maldición de la ley. Pero eso, hermanos, nosotros necesitamos aceptar ese sacrificio de parte de Dios. Hay un precio que ya fue pagado. Isaías 53 dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, el precio ya está pagado. Lo que hace falta es aceptar el sacrificio y obedecer a ese llamado. Hay dos razones, hermanos, por las que la gente no está disfrutando las bendiciones que Dios le quiere dar. Una, hermanos, es primeramente porque no han aceptado el sacrificio de Dios en la cruz. Hay gente quizás aquí nueva, hermano, amigo, que estás en esta noche. Es necesario aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Pero también hay gente, hermanos, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, que no han sido fieles para con Dios. Amén. Hay gente, hermanos, que no ha tenido fidelidad con Dios. Y nos preguntamos a veces por qué pasa esto y por qué pasa el otro. Hermanos,
La palabra dice en Isaías 59, capítulo 59, versículo 1: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces dice mucha gente, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué ahí me está pasando esto? ¿Por qué Dios no contesta mi oración? Versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, la iniquidad y el pecado hacen una división entre nosotros y Dios. Quizás estamos llevando años pidiendo algo, quizás estamos enfermos con alguna cosa, estamos bajo algo, hermanos, pero Dios necesita que la confesemos. Si estamos en algún pecado, si hay algo que está en nuestras vidas estorbando esa bendición, hermano, es necesario que sea confesado para que Dios nos pueda meter a la bendición. En el Evangelio según San Juan, hermano, en el capítulo 4, nos dice la palabra de Dios que Jesús salía con destino a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Hermanos, los judíos no se llevaban con los samaritanos, pero Jesús quería pasar ahí y había un propósito cuando Él estuvo ahí. Él estaba, dice la palabra, que Él estaba cansado del camino y decidió detenerse en un lugar llamado Sicar, junto a un pozo. Y en este pozo conoció a la mujer a la cual le pidió de beber. Dice la palabra, hermanos, que era la hora sexta. La palabra Samaria significa torre del vigilante. La parte de Samaria donde Jesús vio a la mujer samaritana se llamaba Sicar. La palabra Sicar significa falsedad. Y hermanos, hay mucha gente dentro de la iglesia que está viviendo en Sicar, que está viviendo en esa falsedad. Samaria fue un pueblo que compró un rey de Israel, pero después de un tiempo ese pueblo, hermanos, les fue quitado por los sirios. Y cuando les fue quitado ese pueblo, una parte del pueblo israelita se quedó ahí, pero hermanos, se contaminó con las costumbres de los sirios. Así que eran medio cristianos, como mucha gente a veces en las iglesias que piensan que pueden jugar con Dios. Hermanos, la palabra dice que cuando Jesús vio a la mujer samaritana fue en la hora sexta. Era entre las 12 y las 3 de la tarde, que era cuando había más luz. Era cuando el sol estaba en su máximo esplendor, hermanos, y todo estaba claramente reflejado. Hermanos, sabemos que Cristo Jesús es la luz. Y la palabra dice, hermanos, en Juan 3:20, que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que, hermanos, cuando la luz llega, la luz exhorta, la luz, hermanos, habla, saca a la luz los pecados, saca a la luz lo que hay dentro de nosotros. Esa falsedad en la que vivía la mujer samaritana, hermanos, porque la palabra dice, hermanos, que esta mujer le hablaba del padre Abraham. O sea que ella quiso engañar a Jesús. Pero Jesús le preguntó, bueno, ve a traer a tu marido y entonces te daré del agua. Y entonces la mujer tuvo que reconocer que había algo en ella que no estaba bien. Amén. Mucha gente aquí, hermanos, está pasando por situaciones, está pasando por problemas. Hay gente aquí, hermanos, que está pasando por enfermedades y no salimos de una cuando ya entramos a otra. Hermanos, la Biblia dice que Dios al que ama corrige, pero es necesario entender el llamado de Dios. Cuando Dios estaba llamando a Samuel, hermanos, la Biblia dice que lo tuvo que llamar 4 veces, porque las primeras 3 veces él no supo entender que era Dios el que le llamaba. Y muchas veces Dios nos ha llamado por una cosa o nos ha llamado por otra, hermano, y nosotros no entendemos y no reconocemos que lo que Dios quiere es nuestra vida, que lo que Dios quiere es que le contestemos, Señor, heme aquí estoy. Pero lo que me llama la atención, hermano, dice la palabra que cuando Dios estaba llamando a Samuel, lo llamó antes de que la lámpara se apagara. Y la palabra dice que Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, y la palabra es la lámpara. Hermanos, estamos viviendo en la hora más oscura de la humanidad. Usted necesita solamente prender la televisión para ver las cosas que están pasando en Siria, en Israel, lo que acaba de pasar, hermanos, allá en Francia, las cosas que están pasando aquí, hermanos, porque nos espantamos de cosas que pasan en otros lugares y debemos entender lo que está pasando aquí. Dios está llamando
a San Zenobio. Dios está llamando a Soledad de Doblado. Dios está llamando a Manlio Fabio Altamirano. Pero es necesario reconocer ese llamado, porque la lámpara, hermanos, está a punto de ser apagada. Y cuando esa lámpara se apague, hermanos, no va a haber para dónde correr. Por lo que usted haya hecho, lo que usted haya alcanzado a hacer, ya sea bueno o ya sea malo, si usted recibió a Cristo, si usted es salvo, usted volará con el Maestro. Pero si no, hermano, aquí se quedará cuando la lámpara sea apagada, hermano. Porque cuando la lámpara se apagaba, era porque ya iba a amanecer. Y hermanos, Cristo no tarda en volver, no tarda en amanecer, no tarda en salir la luz. Amén. Yo sé que Dios ha estado hablando a muchas vidas en este lugar, y es tiempo, hermanos y amigos que nos visitan en esta noche, de hacer un compromiso con Dios y responder a un llamado que Dios nos está haciendo. Y no solamente, hermanos, a la gente nueva, gente de la iglesia que necesita salir de Sicar y entrar a Israel, que necesita salir de la falsedad, hermanos, y entrar a la bendición de Dios. Póngase de pie en esta hora, hermanos. Y yo sé que Dios ha estado hablando en esta noche, y quiero invitar a esa gente, hermanos. Yo sé que Dios ha estado hablando en esta noche, y quiero invitar en esta noche, hermanos, esa gente, hermanos. Si usted está pasando por esos problemas, si usted está pasando por esas situaciones, no se extrañe. Dios le está llamando. Aún hay cosas ocultas ahí que necesita entregarle a Dios. Aún hay cosas ocultas que necesita darle a Dios. Y este es el tiempo de hacer un compromiso con Dios. Pero la Biblia dice que solamente los valientes lo arrebatan. Solamente los valientes arrebatan el reino. Los cobardes no entrarán. Amigo que nos acompañas en esta noche, Dios quiere cambiar tu vida. Dios tiene un propósito para cada vida. Dios tiene un propósito para cada vida en este lugar. Pero es necesario responder al llamado. Es necesario decir al Señor: heme aquí, como contestó Samuel, como contestó Isaías: heme aquí, envíame a mí. Dios le está diciendo a la iglesia: es necesario también, iglesia, que te levantes y prediques mi palabra. Llegó la hora, iglesia, levántate, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová está sobre ti. Pero es tiempo, hermano, de que tú te levantes, que dejes de estar jugando, que dejes de estar en Sicar, hermano, que dejes la comodidad de Sicar, hermano, y entres a Israel. Es necesario, hermanos, salir del reino de las tinieblas para entrar al reino de la luz. Y yo no sé cuántos en esta noche quieran pasar a hacer un compromiso con Dios. Cuántos en esta noche quieran pasar a hacer un pacto con el Señor en esta noche. Quiero ver gente no solamente nueva, quiero ver gente de la iglesia, porque Dios le ha estado hablando a la iglesia, hermanos. Dios le ha estado hablando a su iglesia: arrepiéntete, porque la lámpara se apaga. Amén. ¿Alguien necesita aquí ponerse a cuentas con Dios? Por primera vez en esta noche. ¿Hay alguien que esté aquí por primera vez en esta noche? Vamos a hacer una oración especial para esa gente que está aquí por primera vez en esta noche. Aleluya. Amigos, Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes, hermanos. Y no sé cuántos aquí, hermanos, estén teniendo algún problema, alguna enfermedad. Queremos orar por usted. Queremos orar para que usted reciba un milagro en esta noche. Dios quiere hacer sanidades en esta noche. Gloria a Dios. Aquí está la presencia de Dios, hermano, en esta noche. Aquí está la presencia. Denle una ofrenda de palmas al Señor en esta noche. Él está aquí.
Él está aquí, hermano. Aleluya. Yo venía preocupado en la mañana, estaba orando y le decía al Señor: Padre, si tú no vas conmigo, si tú no vas conmigo, si no va tu presencia conmigo, mejor no me mandes a ningún lugar, porque de en vano es que yo viniera y hablar, hermano. Si la palabra no sale ungida, si la palabra no la respalda el Señor, no pasa esto que está pasando, porque es la presencia del Santo de Israel, es la presencia del Santo de Israel. Aleluya. Hermanos, no sé cuántos aquí tienen alguna enfermedad, alguien que esté necesitando, hermanos, oración por alguna enfermedad en su cuerpo. Yo les quiero pedir